Existe un pecado oculto, uno que muchas personas cometen sin saberlo, pero cuyas consecuencias pueden ser eternamente devastadoras. En este vídeo, escucharás un relato profundo y revelador de una mujer que tuvo una experiencia que le cambió la vida, en la que presenció los horrores del infierno y recibió un mensaje directo y poderoso de Jesús sobre este pecado oculto. Hoy, tengo el honor de compartir contigo un testimonio de increíble importancia, un mensaje urgente y crucial que resuena profundamente en todos y cada uno de nosotros. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, me gustaría extenderte una invitación para que te suscribas al canal, para asegurarte de que no te pierdas las historias diarias que comparto, todas cuidadosamente diseñadas para inspirarte y guiarte en el camino de la vida. Si encuentras valor en el contenido, te agradecería que me mostraras tu apoyo dándole a me gusta a este vídeo y dejando un comentario para decirme desde dónde lo estás sintonizando. Este pequeño y simple acto no solo nos acerca más, sino que también ayuda a fomentar una comunidad más fuerte y unida. Permítanme presentarme, me llamo Emily, tengo 34 años y crecí en una familia profundamente devota. Desde el principio, mi vida giró en torno a Dios. Mi madre, una mujer sabia y cariñosa, me inculcó la importancia de la oración, enseñándome a orar tanto por la mañana como por la noche. Esta práctica ha seguido siendo una parte fundamental de mi vida hasta el día de hoy. Siempre me he considerado una mujer justa, una de esas cristianas que se esfuerzan sinceramente por vivir de acuerdo con todos los mandamientos y que creen inquebrantablemente en la misericordia y el amor infinitos de Dios. Durante años, nunca cuestioné el concepto del perdón divino, ni creí realmente en el infierno. La idea de que un Dios amoroso pudiera condenar a las almas al tormento eterno simplemente no tenía sentido para mí. Para mí, el concepto del infierno siempre me había parecido nada más que una imagen aterradora, una metáfora utilizada para advertir a los pecadores y a los no creyentes, pero no algo que pudiera aplicarse a alguien como yo. Yo creía que si rezaba, asistía a la iglesia los domingos y vivía de acuerdo con la moral cristiana, tenía asegurado mi lugar en el cielo. Con el paso de los años, esta creencia se arraigó profundamente en mi corazón. No tenía miedo del infierno porque estaba segura de que no era un lugar real, y aunque lo fuera, estaba segura de que no le concernía a alguien tan devoto como yo. Creía firmemente que Dios, en su infinita bondad, nunca permitiría que alguien como yo, alguien que genuinamente intentaba vivir la fe cristiana, cayera en semejante destino. Nunca imaginé que esta sensación de certeza pudiera ser puesta a prueba. Pero todo eso cambió una tarde de noviembre de 1998, un lunes que comenzó como cualquier otro. El día parecía perfecto en todos los sentidos, el sol brillaba con fuerza en el cielo, con una ligera brisa que hacía que el aire se sintiera perfecto. Había conocido recientemente a un hombre, y como iba a pasar el día de Acción de Gracias sola, decidí cenar con él y su familia ese año. Aunque me pareció un poco pronto para visitar la casa de sus padres, parecía una persona genuinamente buena y me sentí lo suficientemente cómoda como para aceptar la invitación. Mientras nos sentábamos a comer, disfrutando del pavó, de repente me di cuenta de que no podía respirar bien. Sin saberlo, había usado un condimento italiano picante y poco común en el pavó, y resultó que era alérgica a él. El sabor era absolutamente delicioso, pero casi de inmediato, comencé a sentir una sensación extraña en la garganta. Al principio, pensé que era solo una irritación menor, nada de qué preocuparse. Pero a medida que pasaban los minutos, la ligera picazón en mi garganta se hizo más intensa, convirtiéndose en una opresión que dificultaba cada vez más la respiración. Mi corazón comenzó a acelerarse y un dolor abrasador se apoderó de mi pecho, haciendo que cada respiración se sintiera como una lucha. Miré alrededor de la habitación, tratando desesperadamente de ocultar mi creciente sensación de pánico. No quería causar una escena en la cena de Acción de Gracias, especialmente no frente a su familia. Seguí diciéndome a mí misma que mantuviera la calma, que se me pasaría. No es tan malo, me decía a mí misma una y otra vez. Pero a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, sentí que algo dentro de mí empezaba a ceder. A medida que pasaban los minutos, mi respiración se volvía cada vez más trabajosa.
Intenté levantarme de la silla, pero mis piernas se sentían débiles e inestables. Antes de darme cuenta, me desplomé. De repente, todo se volvió oscuro, una oscuridad total e impenetrable. Ya no podía sentir mi cuerpo ni el latido de mi corazón. No había nada. Un vacío absoluto. Ya no estaba en el comedor. No estaba sentada a la mesa. Sentía como si flotara en un espacio vasto y atemporal sin límites, sin sentido de dirección. Entonces, de la nada, apareció una luz en la distancia. Pero no era una luz cualquiera. Era brillante, casi viva, blanca pero palpitante, cálida y acogedora. Sentí una atracción inexplicable hacia ella, una fuerza que me atraía, aunque no entendía cómo me movía. A pesar de la incertidumbre, no me resistí. A medida que me acercaba, la luz se hizo más intensa, y dentro de su resplandor, comenzó a surgir una figura. Sus rasgos eran indistintos, pero había algo profundamente familiar en su presencia. Majestuosa, pero reconfortante, irradiaba una sensación de paz. El miedo que me había invadido en la oscuridad comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazado por una curiosidad abrumadora. Emily, dijo la figura con una voz profunda y tranquila. Es hora de que veas lo que siempre has negado. La voz resonó dentro de mí, no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi ser, como si cada palabra penetrara en mi alma. Sentí una ola de paz que me invadía, pero al mismo tiempo, una corriente subyacente de tensión comenzó a acumularse. La sensación de juicio se cernía sobre mí, como una verdad innegable que ya no podía ignorar. Nunca creíste en el infierno, continuó la voz. Siempre pensaste que era un mito, una historia destinada a asustar a los pecadores. Ahora, te mostraré lo que elegiste no ver. En un abrir y cerrar de ojos, todo a mi alrededor cambió. La cálida y acogedora luz que me había atraído de repente comenzó a retroceder, y en su lugar, una visión de horror inimaginable se desplegó ante mis ojos. Un abismo se extendía frente a mí, un abismo interminable de llamas que parecían elevarse más alto que las montañas, consumiendo todo a su paso. El suelo debajo de mí estaba agrietado y quemado como si la tierra misma hubiera sido desgarrada. El aire era denso y cargado de humo y ceniza, y el calor era tan intenso que parecía que podría quemarme el alma. Por encima de mí, el cielo estaba completamente negro, atravesado por rayos rojos que iluminaban la oscuridad, arrojando un brillo espeluznante sobre el paisaje infernal. Pero lo que realmente hizo que mi corazón vacilara fueron las figuras que vi entre las llamas. Hombres y mujeres, almas atrapadas en un tormento eterno, se retorcían de agonía, sus gritos resonaban en el vasto vacío. El sonido era escalofriante, un grito de dolor tan profundo e implacable que parecía que no había fin a su sufrimiento. Algunos de ellos extendían las manos desesperadas, como si suplicaran una salida, pero sus ojos estaban vacíos por la desesperanza. Otros se retorcían y contorsionaban de maneras que ningún ser humano debería tener que soportar, consumidos por un dolor tan insondable que ni siquiera podía empezar a comprender. Pero lo que realmente me sacudió hasta el fondo fue reconocer a algunos de ellos. Entre las almas condenadas, vi rostros que conocía, gente con la que había rezado, que se había sentado a mi lado en la iglesia, que había compartido la misma fe que yo amaba. Había pastores, diáconos y cristianos devotos que habían pasado sus vidas sirviendo a la iglesia, todos ellos envueltos en llamas. Tenían las manos entrelazadas como si todavía estuvieran rezando, pero nadie los escuchaba. No hubo respuesta, ninguna intervención divina. Era como si sus oraciones hubieran caído en oídos sordos. ¿Por qué estoy aquí?, susurré, con la voz temblorosa, incapaz de apartar la mirada de la horrible escena que tenía ante mí. La figura, todavía envuelta en luz, habló con una voz a la vez tranquila y cargada de verdad. Porque, como ellos, viviste en el orgullo, respondió. Ellos oraban, pero sus corazones permanecían cerrados. Juzgaban a los demás, creyendo que su fe sola era suficiente para salvarlos.
Ignoraban el pecado que se enconaba en sus propios corazones, convencidos de que el perdón era automático. Nunca consideraron el costo de su orgullo. Las palabras me golpearon como un rayo, destrozando todo lo que alguna vez había creído. Sentí como si me hubiera golpeado una verdad que había pasado toda mi vida evitando. Las oraciones que había recitado todos los días, las buenas acciones que había hecho, la vida que creía haber llevado en devoción, todo eso ahora parecía vacío, sin sentido. Siempre había creído que simplemente orar era suficiente para asegurar el perdón, que mi fe sola me garantizaba un lugar en el cielo. Pero ahora, de pie en medio de esta escena infernal, me di cuenta de que las almas ante mí habían sido cristianas, igual que yo, y sin embargo estaban sufriendo por la eternidad. La constatación de esto fue devastadora y humillante a la vez, una verdad que ya no podía negar. Mientras seguía presenciando el sufrimiento de esas almas atormentadas, algo cambió dentro de mí. Era como si una parte de mi ser pudiera ver, casi en destellos vívidos, los pecados que habían cometido durante sus vidas. Cada uno de estos cristianos había vivido con la creencia de que sus pecados eran menores, intrascendentes, y que su fe por sí sola sería suficiente para salvarlos. Sin embargo, a medida que se desarrollaban las escenas ante mí, comprendí que sus vidas habían estado marcadas por la complacencia en su camino espiritual, ciegas a las verdades más profundas del amor y la justicia de Dios. Una figura se destacó para mí, una mujer que conocía de la iglesia, una diácona que era muy respetada por todos en la congregación. Sin embargo, ahora la vi arrodillada en las llamas, con las manos levantadas en una súplica desesperada y sin esperanza. Había vivido una vida devota en apariencia, sí, pero en su corazón, siempre había juzgado a los demás con dureza. Había seguido las reglas meticulosamente, creyendo que su apego a la tradición la hacía superior, pero nunca había mostrado compasión ni misericordia de verdad. Había condenado a quienes no cumplían con sus exigentes estándares, olvidando la humildad que Dios exige en sus seguidores. Otra alma que reconocí fue una mujer que asistía a la iglesia todos los domingos, y su voz siempre se alzaba fuerte al orar. Para el mundo exterior, parecía profundamente devota, pero detrás de su fachada piadosa se escondía una vida de hipocresía. Había causado daño a otros para obtener un beneficio personal, creyendo que simplemente pronunciar palabras de arrepentimiento la absolvería de sus malas acciones. Pero no había verdadero remordimiento en su corazón, solo miedo a las consecuencias. Y así, mientras seguía observando, vi a un cristiano tras otro que, como yo, habían creído que solo la fe los salvaría. Habían ignorado el significado más profundo del amor y la justicia de Dios, centrándose solo en los actos externos de fe sin comprender el poder transformador del verdadero arrepentimiento y la humildad. Las imágenes que tenía ante mí eran tan crudas, tan dolorosamente vívidas, que me sentí abrumada. Cada alma que vi sufriendo en las llamas había vivido, a su manera, una vida cristiana, rezando, leyendo las Escrituras, asistiendo a los servicios, pero siempre había faltado algo. Habían dejado sin reconocer un elemento clave de su salvación, algo que los había condenado a este tormento eterno. No basta con recitar oraciones y asistir a la iglesia, dijo la figura a mi lado, con su voz tranquila pero llena de una fuerza innegable. Muchos de los que ves aquí creían que simplemente mostrar fe por los demás garantizaría su salvación. Pero la fe no son meras palabras o gestos externos. Es un compromiso diario y activo del corazón, vivir según el amor que he enseñado, pero también según la justicia. La voz estaba llena de compasión, pero había una firmeza inquebrantable en su tono, como si estuviera impartiendo una verdad que ya no podía ignorar. Pero, ¿cómo es posible?, balbuceé, con la voz temblorosa por la incredulidad. Estas personas eran fieles. Eran cristianos devotos. ¿Cómo pueden estar aquí? La respuesta de la figura vino con una abrumadora sensación de calma, pero sus palabras tenían un peso que no podía ignorar. Están aquí porque descuidaron lo que es más importante, el verdadero arrepentimiento y la humildad, respondió Dios. El orgullo los cegó. Nunca confesaron verdaderamente sus pecados en sus corazones. Se aferraron al orgullo que los hacía sentir superiores a los demás.
Sí, oraron, pero no con sinceridad. Oraron para ser vistos, para parecer justos a los ojos de los demás, pero nunca permitieron que mi amor transformara sus almas desde adentro. Una ola de pánico surgió dentro de mí, inundando mi mente de miedo. Si estas personas, que habían vivido vidas devotas, terminaran en el infierno, ¿qué posibilidades tenía yo? Había vivido igual que ellos, convencido de que mis oraciones y mi fe serían suficientes para garantizar mi salvación. Había hecho las mismas cosas que ahora los veía hacer, juzgar a los demás, ignorar mis propios defectos y asumir que el perdón de Dios siempre estaría allí para mí, sin importar mis acciones. El peso de la comprensión me aplastó. Los gritos de las almas condenadas resonaban a mi alrededor, sus gritos de dolor y desesperanza perforaban el aire como un cuchillo atravesando el corazón. Miré sus rostros, retorcidos por la agonía, sus expresiones contorsionadas por el implacable tormento que soportaban. Busqué en sus ojos incluso el más leve destello de esperanza, pero no había nada, solo una oscuridad interminable y consumidora. Estaban atrapados en este sufrimiento eterno, su destino sellado para siempre. Las llamas que los rodeaban no consumían sus cuerpos, en cambio, parecían perpetuar el tormento, el dolor nunca cesaba, nunca permitía ni un momento de respiro. Las llamas no los convertían en cenizas, los mantenían vivos en el sufrimiento, como si el fuego mismo estuviera diseñado para infligir agonía eterna. En un momento, mis ojos se fijaron en una mujer en particular entre las llamas. La reconocí al instante. Había sido una predicadora, alguien a quien siempre había admirado. Había hablado fervientemente sobre el amor de Dios y había guiado a innumerables almas a la fe. Pero ahora, ella estaba allí, sufriendo en las llamas, con el rostro marcado por un horror eterno. No podía quitarme de la cabeza el recuerdo de cómo, en vida, a menudo se había jactado de sus obras, orgullosa de los elogios que recibía de su congregación. El contraste entre la mujer que había conocido y el alma que ahora veía en el tormento era tan marcado que me dejó sin palabras. Incluso ella, susurré, mi voz apenas audible, la conmoción de todo aquello me abrumaba. La voz respondió, su tono cargado de tristeza. Sí, porque a pesar de sus buenas obras, no había humildad en su corazón. Predicaba el amor, pero vivía en el juicio. Condenaba en silencio a quienes no seguían su ejemplo, creyéndose mejor que ellos. No buscaba mi perdón, buscaba solo la gratificación que venía de la alabanza de los hombres. Las palabras me golpearon como un látigo, cortándome profundamente el alma. ¿Cuántas veces había juzgado en silencio a los demás, convencido de mi propia superioridad simplemente porque rezaba todos los días, seguía los mandamientos de Dios tal como los entendía y mantenía mi fe? ¿Cuántas veces había mirado a los que me rodeaban con desdén, creyendo que mi fe era más pura y mis acciones más justas que las de ellos? Ese pensamiento envió una ola de culpabilidad sobre mí. Nunca me había considerado orgulloso, pero ahora, a la luz de lo que estaba presenciando, vi lo fácil que había sido vivir en una falsa sensación de superioridad espiritual. Seguí caminando entre las almas, cada rostro más inquietante que el anterior, incapaz de apartar la mirada del sufrimiento que me rodeaba. Vi personas que alguna vez habían vivido en el lujo, que habían usado su fe como una máscara para ocultar sus pecados. Algunos eran líderes religiosos, otros eran personas comunes, pero todos ellos habían cometido el mismo error fatal. Se habían diluido en la falsa seguridad de su fe, pensando que creer en Dios era suficiente para garantizar su salvación, sin llegar a comprender realmente la profundidad de lo que significaba vivir esa fe con un corazón humilde y arrepentido. El orgullo es un veneno para el alma, dijo Dios interrumpiendo mis pensamientos. Su voz era compasiva y firme a la vez. Muchos cristianos han caído en esta trampa, creyendo que su fe los protege del juicio. Pero yo veo el corazón. Un corazón orgulloso no puede acercarse a mí. Sus palabras me tocaron el alma. Me estremecí, como si cada palabra fuera un espejo que me reflejaba mi propia vida. Siempre había estado segura de que mi devoción a Dios era sincera, de que mi fe era inquebrantable. Pero ahora, me llenaban las dudas.
¿Podría ser que yo también hubiera estado viviendo en la misma trampa contra la que Dios me advertía? ¿Cómo podía estar segura de que no estaba sucumbiendo al orgullo en mi propia vida? ¿Cómo podía evitar caer en esta tentación? ¿Cómo puedo estar segura de que no estoy viviendo en el orgullo?, pregunté, con la voz temblorosa, el corazón pesado por el peso de la pregunta. Sabía que tenía que entender, pero la respuesta parecía tan esquiva. Dios guardó silencio por un momento, como si me diera el espacio para reflexionar verdaderamente sobre la gravedad de mi pregunta. La quietud se prolongó y, en ese silencio, me di cuenta de lo mucho que todavía tenía que aprender, de lo mucho que había dado por sentado en mi propio viaje espiritual. La humildad es la clave, Jennifer, dijo Dios, su voz resonaba con una sabiduría profunda y eterna. La humildad de reconocer que eres imperfecta, que necesitas mi perdón todos los días, no solo con palabras, sino con tu corazón. La humildad de no considerarte superior a nadie, de abstenerte de juzgar a los demás, sino de amarlos como yo te he enseñado. Y sobre todo, vivir con la conciencia constante de que quizás no seas digna de mi misericordia. Ninguna mujer, por devota que sea, puede salvarse sola. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos cuando sus palabras penetraron en mi alma. La idea de vivir con la conciencia constante de estar en la delgada línea entre la salvación y la condenación me llenó de terror. Fue una comprensión escalofriante, que hizo que mi corazón doliera con el peso de su verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, me abrió los ojos a lo ciega que había sido. Había vivido mi vida sin cuestionarme verdaderamente, sin dudar nunca de que mi fe por sí sola aseguraría mi lugar en el cielo. De repente, comprendí que la sencillez de la fe en la que alguna vez había creído no era suficiente. Había más, mucho más. Entonces, como para ampliar aún más mi comprensión, Dios me llevó a otra parte del infierno. Este lugar era diferente del que había visto antes. El fuego aquí no ardía tan visiblemente, sus llamas no eran tan evidentes. Era más sutil, más insidioso, pero el dolor que persistía era igual de insoportable. Esta parte del infierno estaba reservada para quienes habían vivido en la presunción y la arrogancia, cristianos que creían que su fe los hacía superiores a los demás. Llevaban la creencia de que su devoción por sí sola era suficiente para protegerlos del juicio. En su arrogancia, habían perdido de vista el verdadero propósito de su fe. El tormento en este lugar no era solo físico, sino espiritual. Vi personas que se vieron obligadas a revivir sus vidas, no solo las acciones que tomaron, sino cada pensamiento, cada decisión. Su sufrimiento se vio agravado por la comprensión de que se les había dado la oportunidad de arrepentirse, de dar marcha atrás, pero la habían desperdiciado, eligiendo en cambio aferrarse a su orgullo. Cada alma en este lugar vivía con la conciencia eterna de lo cerca que habían estado de la salvación, de cuántas oportunidades tuvieron para cambiar verdaderamente, pero las habían rechazado en su arrogancia. Sus gritos no eran solo por el dolor físico que soportaban, sino por la profunda agonía espiritual del arrepentimiento. Vi personas en las profundidades de la desesperación, tratando de arrepentirse, pero era demasiado tarde. Su tiempo había pasado. El juicio había sido pronunciado, y ninguna cantidad de dolor podría deshacer lo que ya se había decidido. Estaban condenados, su destino sellado, a sufrir por toda la eternidad. El peso del momento era aplastante. Cada alma estaba atrapada no solo por las consecuencias de sus acciones, sino por el conocimiento de cómo habían desperdiciado la gracia que una vez habían recibido. El arrepentimiento no era solo por lo que habían hecho, sino por lo que no habían hecho, lo que no habían sabido reconocer. Su tormento era darse cuenta de que habían perdido la oportunidad de humillarse, de arrepentirse verdaderamente y de abrazar el amor y la misericordia que siempre habían estado a su disposición. Una de las almas que se encontraba en medio del tormento me llamó la atención. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por una profunda tristeza, y cuando nuestras miradas se encontraron, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Yo era como tú, dijo, con la voz rota por un sufrimiento inimaginable. Pensé que estaba salvada. Pensé que mi fe era suficiente. Pero juzgué.
Viví creyendo que era mejor que los demás, y ahora estoy aquí. Sus palabras me golpearon como un martillo. No podía soportar el peso de su mirada, sus ojos, llenos de un remordimiento eterno, parecían atravesarme. La profundidad de su arrepentimiento era palpable, un remordimiento que ninguna oración ni acción podía deshacer. El terror en sus ojos no se debía solo al dolor que estaba padeciendo, sino a la comprensión de que era demasiado tarde para ella. Pero lo que más me aterrorizaba era la sorprendente similitud entre su historia y la mía. ¿Cuántos cristianos, me preguntaba, habían acabado en ese lugar porque vivían en la presunción, demasiado cómodos en su fe, demasiado seguros de su salvación, sin contemplar nunca la posibilidad de que un día pudieran enfrentarse a los horrores del infierno? La figura divina que estaba a mi lado se volvió hacia mí, y con una voz que resonaba con una sabiduría infinita, me habló: ¿entiendes ahora, Jennifer? ¿Ves por qué el infierno no es solo para los que son abiertamente malvados? Muchos cristianos acaban aquí, no porque no rezaron, no porque les faltara fe, sino porque nunca abandonaron verdaderamente el orgullo de sus corazones. Pensaron que su fe los salvaría automáticamente, sin hacer el verdadero trabajo espiritual de transformar sus almas. Esas palabras ardían en lo más profundo de mí. Era como si se hubiera derrumbado el fundamento mismo de todo en lo que había creído. Había orado, asistido a la iglesia, vivido mi vida al servicio de Dios, pero ahora, frente a esta revelación, comprendí que siempre había descuidado algo fundamental: la humildad. Nunca había comprendido plenamente lo que significaba humillarme ante Dios, rendirme por completo a su voluntad. Siempre había asumido que mi fe por sí sola me garantizaría la salvación, sin considerar nunca la verdadera naturaleza del arrepentimiento y la transformación espiritual. Pero incluso en esta abrumadora comprensión, sentí un destello de esperanza. Dios, percibiendo la agitación en mi corazón, habló suavemente, rompiendo el silencio que se había apoderado de mí. Estás aquí para aprender, para entender lo que tantos han ignorado hasta que fue demasiado tarde. Te he traído aquí no para condenarte, sino para darte una segunda oportunidad. El peso de sus palabras permaneció en el aire, y por primera vez, comencé a comprender la profundidad de su misericordia. Incluso frente a mi propio fracaso, todavía existía la posibilidad de redención. Todavía podía cambiar, todavía podía crecer, si estaba dispuesta a humillarme y hacer el trabajo espiritual necesario para transformar mi corazón. No estaba más allá de toda esperanza, pero tenía que enfrentar la verdad de mi propio orgullo y tomar las medidas necesarias para convertirme en la persona que Dios me estaba llamando a ser. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje de pesadilla se desvaneció. Ya no estaba rodeada de llamas ni de almas atormentadas, sino que me encontré acostada en una cama de hospital. El suave pitido de las máquinas que monitoreaban mi corazón y mi respiración llenaba la habitación, conectándome al momento presente. Mis manos temblaban y mi cuerpo se sentía débil, pero, milagrosamente, estaba viva. Mi novio estaba sentado a mi lado, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Él había sido quien me salvó, con la ayuda de los médicos. Pero en mi corazón, sabía que mi reanimación física no se debía únicamente a sus esfuerzos. Dios me había dado una segunda oportunidad, me había salvado del abismo. Mi cuerpo había regresado, pero mi alma había cambiado para siempre. Todavía estaba desorientada, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Instintivamente, busqué el colgante que siempre colgaba de mi cuello, un preciado regalo de mi abuela antes de que falleciera. La pequeña figura del ángel, una vez brillante e inmaculada, había sido un símbolo de protección y amor, una fuente de consuelo durante años. Pero tan pronto como mis dedos rozaron el colgante, una ola de frío me recorrió, como si un escalofrío de lo más profundo hubiera tocado mi alma. Miré el colgante, con la respiración atrapada en mi garganta. Ya no era el mismo. El ángel plateado, una vez reluciente, ahora estaba completamente ennegrecido, como si hubiera sido sumergido en el fuego más caliente imaginable. La superficie lisa que había apreciado durante años había desaparecido, reemplazada por una textura áspera y quemada que parecía imposible.
Era irreconocible. Traté de limpiarlo, pensando que tal vez era solo suciedad, pero la negrura no se movía. El calor que alguna vez irradiaba era casi imperceptible ahora, pero persistía, un eco tenue y espeluznante del lugar que había visto. Susurré, mi abuela me lo dio. Mi voz tembló cuando se lo mostré a mi novio. Se inclinó para examinarlo, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con el colgante, retrocedió horrorizado. Su rostro se deformó de miedo. No puede haber sucedido aquí, susurró. Nadie te tocó. Estaba intacto cuando te trajeron al hospital. Su reacción solo profundizó el terror que se acumulaba en mi pecho. Ese colgante ennegrecido era una evidencia innegable de lo que había experimentado. Ya no era un mero sueño, ninguna ilusión fugaz, era real. El horror de esas llamas, los gritos agonizantes de las almas perdidas, el sufrimiento interminable, se había grabado en mi ser, impreso en ese objeto antaño sagrado. El colgante, algo que siempre había asociado con el consuelo y la protección, se había transformado en un inquietante recordatorio de lo cerca que había estado de la condenación eterna. En ese momento, la realidad de lo que había visto se volvió innegable. Comprendí que no bastaba con llamarme cristiana. La fe de nombre no bastaba. Había vivido una vida de complacencia, dando por sentado que mis oraciones, por rutinarias que fueran, y mis buenas obras, por familiares que fueran, serían suficientes para asegurar mi salvación. Pero ahora sabía, la verdadera fe significaba más que eso. Requería vivir con humildad, arrepentimiento y un reconocimiento sincero de mis defectos. Significaba abandonar el orgullo que me había acompañado durante toda mi vida, el orgullo que me había cegado a las profundidades de la justicia y la misericordia de Dios. Desde ese momento, cada día ha estado lleno de una nueva conciencia. Mis oraciones ya no son solo palabras, están acompañadas de un profundo examen de mi corazón, en busca de los pecados que antes había pasado por alto o ignorado. Ahora afronto cada día con un renovado sentido de urgencia, tratando de vivir de una manera que honre el amor y la justicia de Dios. El camino que tengo por delante puede ser largo, pero lo emprenderé con un corazón humilde y arrepentido, sabiendo que se me ha dado una segunda oportunidad para vivir verdaderamente como Dios quiere. La fe ya no es algo que doy por sentado, sino un camino que exige mi atención y compromiso constantes. Soy muy consciente de mis imperfecciones y ahora entiendo que mi salvación no está garantizada, depende de mi capacidad para aceptar esta verdad. Simplemente creer no es suficiente. Recitar oraciones no es suficiente. Asistir a la iglesia no es suficiente. La verdadera fe requiere vivir cada día con humildad, reflexionar constantemente sobre mis propias deficiencias y nunca asumir que ya he hecho lo suficiente. El infierno no es un simple concepto. Es una realidad, y mi colgante ennegrecido sirve como un recordatorio constante y tangible de eso. Cada vez que lo miro, recuerdo la aterradora visión de lo que podría haber sido mi destino. No es solo un recordatorio personal, es una advertencia. Una advertencia para todos nosotros. El orgullo puede infiltrarse en los rincones más profundos de nuestros corazones, engañándonos para que creamos que somos mejores de lo que realmente somos. Cada día, me esfuerzo por arrepentirme con sinceridad, vivir humildemente ante Dios y permitir que su amor me transforme verdaderamente. Solo al hacerlo puedo esperar evitar el camino que presencié, uno de sufrimiento eterno. La línea entre la salvación y la condenación es más delgada de lo que a menudo nos damos cuenta, y se me han mostrado las graves consecuencias de ignorar esa verdad. Cada día que me queda, dedico a compartir este mensaje. Sé lo frágil que puede ser nuestro lugar en la gracia de Dios, y quiero ayudar a otros a entenderlo. Espero que mi experiencia pueda servir como una llamada de atención para vivir auténticamente en nuestra fe. El infierno es real y mi colgante servirá como un recordatorio duradero de esa realidad. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Tu atención y reflexión significan mucho para mí y sinceramente espero que este mensaje te resulte familiar. Antes de despedirme,
Te pido que hagas algo importante, deja un comentario a continuación para decirme desde dónde estás mirando. Me encanta conectarme con otras personas y sentir un sentido de comunidad. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con al menos 3 amigos cristianos a quienes les resulte valioso. Juntos, podemos difundir estas reflexiones y animarnos unos a otros a vivir vidas de fe más auténticas. Dios te bendiga y espero verte en el próximo vídeo.